Can Yaman y el bombazo que nadie esperaba sobre su familia. O sea, prepárense porque esto es fuerte. Todos sabemos que Can Yaman es un torbellino, ¿verdad? Que aparece en Italia, que está en Turquía, que si una nueva serie, que si una película, pero nadie se había dado cuenta de lo que su fama estaba haciendo en casa. Y es que para ser honestos, cuando uno se vuelve un ídolo mundial, las cosas cambian. Pero lo de Can, dicen que ha sido una locura total. No es solo que sus padres o hermanos lo vean en la tele o en redes, no. Me han contado que la fama de Can ha sido pero tan intensa, que ha provocado tensiones fuertes en su propia familia. Imagínense. El chico que triunfa pero que a la vez, sin querer, pone patas arriba la vida de los suyos. A ver, yo creo que lo que está pasando es que su familia está luchando por mantener una normalidad que ya no existe. Piensen en esto, de repente tu hijo o tu hermano es una celebridad global. Todo el mundo lo quiere, lo sigue, lo critica, es una locura para cualquiera. Y Can, que al final es una persona, pues también se ve afectado por eso. Pero lo que yo sospecho y lo que se rumorea por ahí, es que no es solo la presión de Can, sino cómo esa presión se ha trasladado a su entorno más cercano. Muchos piensan que la familia de Can lo debe estar disfrutando un montón, ¿no? Que viven del cuento, que están orgullosos. Y sí, seguro que lo están, faltaría más. Pero la realidad es otra. Me cuentan que su fama ha generado una especie de, no sé cómo llamarlo, una burbuja. Una burbuja que los ha alejado un poco de su vida de antes, de su rutina, de sus momentos tranquilos. Y eso, créanme, por muy famoso que seas, agota. Y aquí viene lo bueno, la razón oculta que pocos ven. No se trata solo de apariciones públicas o de viajes. Se trata de la dinámica familiar. Cuando uno se vuelve tan famoso, las expectativas cambian. Los padres, los hermanos, empiezan a tener otra presión encima. Quizás se sienten observados, juzgados por cómo crían o cómo apoyan a Can. O peor aún, quizás sienten que ya no tienen la misma intimidad, el mismo espacio para ser simplemente familia. Lo que yo creo que está pasando es que la familia de Can ha tenido que adaptarse a un ritmo de vida y a un nivel de escrutinio que no eligieron. Can eligió ser actor, eligió la fama. Pero su familia, ellos no, y eso tiene un precio. Me dicen que ha habido momentos de, vamos a llamarlo, desconcierto. Que no saben cómo gestionar tantas peticiones, tantas miradas, tanta gente interesada en sus vidas solo por ser la familia de Can Yaman. Es como si vivieran a través del espejo de él, y eso, para ser honestos, puede ser muy agotador y alienante. Piensen en las comidas familiares. Antes, a lo mejor eran charlas normales. Ahora, quizás hay una tensión subyacente, una preocupación por lo que se dice, por si alguien se entera de algo privado. O quizás Can, por la presión, no puede ser tan abierto como antes. Es un cambio de paradigma total. Y lo más impactante es que Can, por más que intente protegerlos, está en el ojo del huracán. Toda su energía, toda su vida, está expuesta. Y eso inevitablemente salpica. No es que sus padres o hermanos se quejen públicamente, que va. Son personas discretas. Pero se nota en los pequeños detalles. En cómo evitan ciertos temas, en cómo parecen un poco más frágiles. La fama de Can Yaman es un fenómeno, eso es innegable. Pero detrás de esa fachada de glamour y éxitos, hay una realidad humana que a menudo ignoramos. Y esa realidad es que su familia también está lidiando con las consecuencias de que uno de los suyos sea una superestrella. Entonces la pregunta que queda en el aire es, ¿creen ustedes que la familia de Can Yaman realmente se ha visto negativamente impactada por su fama, o es solo una percepción externa?